Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 116 de nuestro curso de precálculo. En la primera parte de esta lección estábamos discutiendo un tercer ejemplo de solución de triángulos que pertenecía al caso 2. Recuerde que en ese caso 2 nos van a dar las medidas de dos lados más la medida de un ángulo que es opuesto a uno de esos dos lados para los cuales nos dieron las medidas. Y recuerde que vimos que en ese caso pueden ocurrir cuatro situaciones y en particular para ese ejemplo que estábamos discutiendo ocurría que habían dos soluciones. Ya habíamos encontrado la primera solución, o sea, las medidas de los dos ángulos que faltaban de cierto triángulo más la medida del tercer lado, y ya estábamos buscando la segunda solución, o sea, las medidas de otro triángulo que se forma y para el cual ya habíamos determinado las medidas de los dos ángulos que faltaban, y estábamos en el proceso de determinar la medida del tercer lado que nos falta, ¿ok? Bien, y entonces habíamos dicho para hallar la medida B' del lado que nos falta. Fíjense que estamos llamándolo B' porque para la primera solución ese lado lo habíamos llamado B. Pues ahora para este nuevo lado lo vamos a llamar B' del lado que nos falta, y podemos usar entonces la siguiente versión de la ley del seno para buscar la medida de ese lado B'. Dice así: B' entre el seno de B', ¿verdad?, será igual a C entre el seno de C. Esto es una coma, no es un C', ¿ok? Bien, fíjense, quiero llamarle la atención aquí a algo que me parece que no les he mencionado. Fíjense que otra versión que yo podría haber usado era B' entre el seno de B', del ángulo B', es igual a entre el seno de A'. A no era A' porque la A es una de las medidas que nos daban, ¿verdad? Era uno de los lados cuyas medidas nos daban desde un principio, así que no hay otra posibilidad para el lado A. Así es que A sobre el seno A', porque para el ángulo A hay dos posibilidades, ¿verdad? Uno que llamamos A y ahora en la segunda solución que estamos llamando A'. Y fantástico, se puede usar esa versión también, ¿verdad? Porque conocemos al seno de B', ¿verdad? Porque ya determinamos cuánto era B', nos daban la A y habíamos determinado ya también la medida del ángulo A', ¿verdad? Pero fíjense que esa medida del ángulo A', ¿okay?, es una aproximación, y por lo tanto el seno de ese A' va a ser una aproximación también. Así es que yo estaría buscando la aproximación de una aproximación, ¿ves? Y eso baja la exactitud de la medida del lado B'. Lo podríamos usar, pero entonces pagamos con la falta de exactitud mejor para la medida del lado B'. Por eso es que yo prefiero usar las medidas de los lados y los ángulos que sí nos dan, porque al darnos desde un principio esas no son aproximaciones, son las medidas de esos lados y de esos ángulos, ¿ok? Pero podéis usar la versión B' entre el seno de B' mayúscula es igual a A entre el seno de A', ¿ok? Mayúscula. Bien, bueno, para sustituir los valores que conocemos ya en esa ecuación, ¿verdad?, y resolvemos la ecuación fraccionaria que nos resulta, tenemos, mire, el B', que es lo que estoy buscando, entre el seno de B' que encontramos previo a esto, ¿verdad?, que ese ángulo B' medía 26 grados con 26 minutos. Será entonces aproximadamente igual, porque ya esto es una aproximación, a la C minúscula, que es uno de los lados que nos daban, que decía que medían 30 unidades de distancia, no decía qué unidades de distancia, puede ser centímetros, milímetros, pulgadas, pies, kilómetros, lo que sea, ¿verdad?, entre el seno del ángulo C mayúscula, que era 30 grados. También ese era exacto, eso nos lo daban desde un principio. Así es que B' entre el seno de esto, usted dirá, bueno, pues vamos a buscar el seno de este ángulo. Pero ¿qué pasa? Que la calculadora que nosotros usamos, la Texas Instrument 30XA, muy buena, no recibe, o sea, no admite nosotros meter medidas de ángulos usando grados y minutos, sino nada más que grados. Así que por lo tanto, estos 26 minutos lo tengo que cambiar a una parte decimal del siguiente grado, ¿verdad? Después de los 26 grados, ¿qué parte decimal del siguiente grado corresponden a esos 26 minutos? Pues en geometría aprendimos que eso usted lo determinaba dividiendo los 26 minutos que tiene entre los 60 minutos que hay en ese siguiente grado, ¿verdad? Y eso nos va a dar entonces grado, ¿verdad? Y esto será aproximadamente igual a 30 entre el seno de 30 grados, que por ser 30 grados es uno de los ángulos que aparece en la tabla pequeña, allá está su valor exacto, que es un medio, ¿verdad? Ya lo debes recordar aquí. El seno de 30 grados es un medio. Así es que B' entre el seno de 26 grados más, y si usted divide 26 entre 60 le da el punto 43 grados, ¿ok? Eso sería aproximadamente igual a 30 entre un medio, que aquí dice que da 60 entre 1. ¿Por qué? Porque fíjense que yo puedo pensar que esto que tenemos aquí es una fracción compleja, ¿verdad? Porque tiene una fracción en el denominador. ¿Y cómo yo simplifico fracciones complejas? Pues recuerde que usted puede multiplicar el numerador y el denominador de esa fracción compleja
por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contiene esa fracción compleja. Pero la única fracción que contiene esa fracción compleja es la que está en el denominador, que es un medio. Pues su denominador es el mínimo denominador común que necesitamos, ¿verdad? Pues por él, que es el 2, multiplicamos el numerador y el denominador de esa fracción compleja. Arriba nos queda 30 por 2, 60, y abajo nos quedará 1 medio por 2, el 2 cancela y nos queda ese 1, ¿verdad? Así es que el seno, B' entre el seno de 26 grados más 0.43 grados más 26.43 grados será igual a 60 entre 1, que es 60, ¿verdad? Y claro, eso es una aproximación. Así es que B' entre, y ahora sí yo puedo buscar el seno de 26.43 grados en la calculadora, ¿verdad? Porque ya no tenemos grados y minutos, sino todos son grados, ¿verdad? Y claro, pues para buscar eso en la calculadora tenemos que tener cuidado que la tengamos en el modo de degrees, porque fíjense que estoy buscando seno de un ángulo medido en grados, y claro, le daremos a la tecla del seno una vez hayamos metido el número de grados que hay, que es el 26.43, y encontramos que el seno de 26 grados, .43 grados, perdón, es .4452. Ese es el seno de ese ángulo, ¿verdad? Y eso dice que es aproximadamente a ese 60. Bueno, pues fíjense que ya lo único que nos falta para encontrar cuánto es B' es quitar este denominador de aquí. Y ese denominador yo lo puedo quitar multiplicando esa igualdad aproximada, ¿verdad? Por precisamente ese denominador, ¿verdad? Para que se cancele, ¿verdad? Así que lo multiplicamos en ambos lados por .4452. En ambos lados aquí se ve, nos queda la B' será aproximadamente igual, y 60 por .4452 da aproximadamente a la décima más cercana, que es como pedía el problema, que redondeáramos la medida del lado que nos faltaba, 26.7, ¿ok? Así es que ahí tenemos la medida del último lado que nos faltaba en la segunda solución de ese problema de solución de triángulos del caso 2. Bueno, pues con esto terminamos ese tópico de solución de triángulos oblicuángulos, ¿ok? En los problemas le van a pedir que usted prepare un resumen de los 4 casos. Le van a presentarle una tabla en donde dicen el caso que sea, caso 1, caso 2, caso 3, etc. Y entonces le dicen las características, que usted indique las características de cada caso. Por ejemplo, mire, en el primer caso nos dan 2 ángulos y un lado. Y el lado puede ser el lado que está entre los 2 ángulos, o un lado que esté opuesto a uno de los 2 ángulos que nos den, ¿ok? En el caso 2, pues es que nos den 2 lados y la medida de un ángulo que es opuesto a uno de esos lados, ¿verdad? En el caso 3 es que nos den también 2 lados y la medida no de un ángulo opuesto a uno de ellos, sino el ángulo que ellos forman. Y en el caso 4, recuerden que nos van a dar los 3 lados, ¿verdad? Y entonces después le dicen qué es lo que tenemos que hacer para hallar la primera parte que nos falta, la primera parte desconocida del triángulo que tenemos que resolver y que nos falta. ¿Cuál es lo segundo que tenemos que hacer para buscar la segunda parte que interesemos buscar de ese triángulo que estemos resolviendo? Y en la tercera columna, cómo se busca la tercera y última parte, ¿verdad?, de ese triángulo que estamos intentando resolver. Recuerden que para buscar lo primero, puede usar geometría, puede usar la ley del seno, o puede usar la ley del coseno, o sea, usar trigonometría, ¿verdad? Igualmente para la segunda opción, e igualmente para la tercera, ¿ok? Puede usar geometría, la ley del seno o la ley del coseno, lo que más le convenga. En el caso 4, recuerde que hay una pequeña triquiñuela o una pequeña trampa, y es que usted debe buscar primeramente la medida del ángulo más grande, o sea, aquel que queda opuesto al lado de mayor medida que nos dan, ¿verdad? Porque nos van a dar en el cuarto caso las medidas de los 3 lados. Y usando la ley del coseno, porque eso le asegura a usted que va a determinar correctamente cuánto es la medida de ese ángulo, porque usando la ley del coseno puede ser que nos salga positivo, en cuyo caso el ángulo es agudo, o puede ser que nos salga que el coseno es negativo, en cuyo caso el ángulo de mayor medida es obtuso. Si no hacemos eso, primero nos corremos el riesgo de que si buscamos otro de los ángulos, que no sea el mayor, por la ley del coseno primero, y pasamos entonces a buscar la medida del más grande usando la ley del seno, podemos tener el problema de que por la ley del seno el seno nos salga positivo y pensemos que el ángulo de mayor medida sea del cuadrante 1 por tener un seno positivo, y sin embargo sea un ángulo obtuso del cuadrante 2, en cuyo caso el seno también es positivo, ¿se fijan? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con eso. Así es que cuando vayan a llenar esa tabla tengan mucho cuidado en ese caso 4, ¿verdad? Que indiquen que primero se busca el ángulo de mayor medida usando la ley del coseno, y de ahí en adelante puede usar, para buscar el segundo ángulo, la ley del coseno, puede usarla otra vez, o la ley del seno, que es más sencilla, y el tercero pues lo busca más bien por geometría, porque ya conoce los otros dos, y el tercero pues lo busca restando 180 menos la suma de las medidas de los 2 ángulos que ya buscó, ¿ok? Muy bien, pues entonces vamos a ver el siguiente tópico, que contiene 3 subtópicos.
El primero se llaman las ecuaciones de Engelson. Engelson se escribe de esta manera. Engel, S-O-H-N, ¿ok? Engelson, se pronuncia así, Engelson. Pero se escribe así, Engelson, con una H antes de la N final, ¿verdad? Bien, y dice así ese teorema que nos presenta las ecuaciones de Engelson. En triángulo ABC, con lados de medidas A minúscula, B minúscula y C minúscula respectivamente opuestos a los ángulos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, ¿verdad? Por eso es que se llaman ángulos A minúscula, B minúscula y C minúscula, ¿verdad? Opuestos a esos ángulos correspondientes en el triángulo grande, con ese nombre, ¿verdad? Que es el acuerdo que hemos hecho, ¿verdad? Que los lados opuestos se llaman con las letras minúsculas de cómo se llaman los ángulos con letras mayúsculas. Ocurre lo siguiente, mire, que si yo sumo estas medidas, la A más la B entre la medida C, pues eso me va a dar lo siguiente, el seno de este ángulo, que es el opuesto a este, más el seno de este ángulo, que es el opuesto a este lado, sobre el seno de este ángulo, que es el opuesto a este lado. ¿Okay? Bien, y también la medida A menos la medida B entre C es igual a el seno de ese ángulo opuesto a este lado de medida A minúscula menos también, según aquí era más, ¿verdad? Porque aquí es más, aquí va a ser menos, el seno de el ángulo opuesto a este lado entre el seno de este ángulo que es el opuesto a este lado que nos dan aquí abajo, ¿verdad? Bien, pues en la prueba dice considere las versiones de la ley del seno siguientes. Mire, recuerde que una de las versiones de la ley del seno puede ser que la medida del lado A entre el seno del ángulo opuesto es igual a la medida del lado C entre el seno del ángulo opuesto a ese lado C minúscula, ¿ok? Y esta es otra versión. La medida del lado B entre el seno del ángulo opuesto, que es B mayúscula, será igual a la medida del lado C entre el seno del ángulo C mayúscula, que es el opuesto a este, ¿verdad? Bien, esas son las dos versiones del seno que voy a presentar. Otras versiones del seno serían A entre seno de A es igual a B entre seno de B, C entre seno de C es igual a A entre seno de A, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a considerar esas dos versiones de la ley del seno. Bueno, pues fíjese que aquí dice, entonces las proporciones anteriores, fíjese qué curioso, las proporciones anteriores. Usted dice, ¿cómo que las proporciones anteriores? Aquí yo tengo dos igualdades de dos fracciones, ¿verdad? En cada una de esas dos igualdades estamos igualdando dos fracciones. Pero recuerde que también cuando estudiamos las llamadas razones y proporciones en el álgebra elemental, cualquier fracción usted puede pensar que es una razón. Así que esto sería una razón, esto sería una razón, esto sería una razón y esto sería una razón, ¿verdad? Viéndolas en términos de razones y proporciones. Y la igualdad de dos razones es lo que se llama una proporción. Por lo tanto, sí, esto yo puedo pensar que es una proporción y esto yo puedo pensar que es una proporción, ¿verdad? Pues mire, hay un teorema que vimos en el álgebra elemental cuando estudiamos las razones y proporciones que dice, en una proporción yo puedo intercambiar los medios de la proporción. ¿Y qué son los medios de la proporción? Pues mire, en una proporción, por ejemplo, en esta proporción, estos dos valores, este que está aquí y este que está aquí, se llaman los extremos de la proporción, ¿verdad? Y estos dos se llaman los medios. Aquí también esta otra proporción, este valor y este valor se llaman los extremos de esa proporción y estos dos valores se llaman los medios de esa proporción. Pues ese teorema nos dice que yo puedo intercambiar los medios. O sea que esta proporción que tenemos aquí, la primera, podríamos escribirlo así, A, y como estamos intercambiando los medios, ponemos esta C aquí, ¿verdad? Será igual a, y como estamos intercambiando los medios, este y medio, que es el seno de A, irá acá arriba, sobre el seno de C. Igualmente aquí, ¿verdad? B sobre C, trayendo este medio acá, será igual a el seno de B, trayendo este medio allá, sobre el seno de C, ¿verdad? Intercambiamos los medios en esas dos proporciones. Bien, y entonces por la ley de suma de las igualdades, ¿ok? Por la ley de suma de las igualdades. Fíjense que yo, ¿verdad? Como a dos números que son iguales, yo le puedo restar la misma cantidad, ¿verdad que sí? Así que este número le voy a restar, perdón, en la ley de suma, le podemos sumar la misma cantidad en ambos lados, ¿verdad? Así que esta cantidad le voy a sumar esta cantidad. Y a esta cantidad le voy a sumar la misma. Pero como esto es igual a esto, en vez de sumarla esta, voy a sumar esta, ¿verdad? O sea que tendríamos que A sobre C, ¿verdad? Esto, más esto, será igual a esto, más esto, pero esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Así es que tenemos que A más sobre C, más B sobre C es igual a seno de A sobre seno de C, más el seno de B sobre el seno de C. Repetimos cómo salió, sumamos estos dos lados, y eso será igual a la suma de estos otros dos lados, ¿lo ven? Entonces, fíjense que aquí tenemos una suma de dos fracciones que son homogéneas, o sea que tienen el mismo denominador. Así que podemos hacer una sola fracción con ese denominador y sumamos los numeradores, ¿verdad? A más B sobre el denominador C.
Y acá tenemos también una suma de dos fracciones que son homogéneas, tienen el mismo denominador. Pues podemos hacer una sola fracción con ese denominador común y sumamos los numeradores, seno de A más el seno de B. ¿Y qué obtenemos aquí? Pues mire, precisamente la primera ecuación de Engelson, que A más B sobre C es igual a seno de A más seno de B sobre el seno de C, ¿verdad? Entonces, por la ley de resta, vamos a añadir aquí, y por la ley de resta de las igualdades, por la ley de resta de la igualdad, pues según aquí, sumamos los lados correspondientes, pues restaremos los lados correspondientes, ¿verdad? O sea, A sobre C menos B sobre C será igual a seno de A sobre seno de C menos seno de B sobre seno de C, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. A sobre C menos B sobre C será igual a seno de A sobre seno de C, seno del ángulo A sobre el seno del ángulo C, menos el seno del ángulo B entre el seno del ángulo C, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, o sea que, al yo restar estas dos fracciones, que son homogéneas porque tienen el mismo denominador, podemos hacer lo siguiente. Restamos los numeradores A menos B y lo colocamos sobre ese mismo denominador común, ¿verdad? Y acá igual, a restar esas dos fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, restamos los numeradores seno de A menos seno de B sobre ese mismo denominador común que es el seno del ángulo C, ¿okay? ¿Y qué obtenemos aquí? La segunda ecuación de Engelson, ¿verdad? Que A menos B sobre C, mira allí, es igual a seno de A menos seno de B sobre el seno de C. Así es que ahí tiene la prueba de ese teorema. Bueno, vamos a ver el siguiente comentario, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a ver sobre estas ecuaciones de Engelson es que fíjense que ambas ecuaciones incluyen las 6 partes de un triángulo, ¿verdad? La medida de los 3 lados y las medidas de los 3 ángulos para buscarles, claro, sus senos, ¿ok? Así que fíjense que esas ecuaciones, ¿verdad?, de Engelson no nos ayudarían para resolver un triángulo, a no ser que nosotros conozcamos 5 partes y nos falta una por resolver, por determinar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo conociera, digamos, la parte B, o sea, el lado B, el lado C, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, pues podría buscar el lado A, ¿verdad? Entonces sería A, que es lo que no conozco, más B que lo conozco, entre C que lo conozco, sería igual al seno de A que lo conozco, más el seno de B que lo conozco, entre el seno de C que lo conozco. Pero fíjense que ya eso sería muy impráctico, ¿verdad? Usar una ley tan tal vez elaborada, no complicada, elaborada para buscar la medida del último lado que nos faltaba, ¿verdad? O para buscar uno de los ángulos, a lo mejor que nos falta es buscar el seno de B y todo lo demás lo conocemos, ¿verdad? Pues entonces también es muy complicado, muy elaborado el yo usar una fórmula tan elaborada para buscar un valor nada más, que depende de otros 5 entonces, ¿ves? Por eso es que no se usan las leyes, o más bien las ecuaciones de Engelson para resolver triángulos, ¿ok? Y usted dirá, pues ¿para qué se usan? Bueno, lo primero importante que se usa es para demostrar un teorema que vamos a ver luego, que se llama la ley de la tangente o las leyes de la tangente y se basan en esas ecuaciones, ¿verdad? Y la otra cosa que es útil, para la cual es útil las ecuaciones de Engelson es para demostrar o para verificar, para probar que una solución hallada para un triángulo está correcta, ¿ok? Así que vamos a indicar eso. Comentario. Sería muy efectiva para resolver triángulos, pues tendríamos
que conocer 5 de las 6 partes de un triángulo para determinar el valor de la sexta parte, ¿verdad? Bien, segundo, las ecuaciones de Engelson nos ayudan a verificar que un triángulo está bien resuelto. ¿Okay? Está bien resuelto. Como vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿ok? Antes de eso, bueno, vamos a ver un tercer comentario que dice que hay otras versiones. Fíjense que yo le he dado aquí 2 versiones de la ley de las ecuaciones de Engelson, ¿verdad? Otras versiones de las ecuaciones de Engelson son, mire esta. Fíjense cómo dice la primera, mire, la tenemos aquí. Que la suma de la medida del lado A más la medida del lado B entre la medida del lado C es igual a la suma de los senos correspondientes, ¿verdad? Que son opuestos a esos lados, ¿verdad? Los ángulos que son opuestos a esos lados, ¿verdad? Pues mire, si yo tuviera A más B, no entre C, sino entre B, igual que aquí, ¿verdad? A más B entre B, no A más B entre C, ¿ve? Pues ¿cómo sería entonces el lado de acá? Pues seno de A más el seno de B entre el seno de, en vez de C, de B, ¿ve? Seno de A más el seno de B entre el seno de B. ¿Ok? Y esta otra, mire, si yo digo C menos A entre A, ¿verdad? Pues sería seno de C grande, seno del ángulo opuesto a este lado, menos el seno de A grande, el ángulo opuesto a este lado, entre el seno de A grande, el ángulo opuesto a este lado A minúsculo, ¿ok? ¿Verdad? Y de esa manera, de esta manera tal vez sean más útiles y más apropiadas para resolver triángulos, porque ya aquí no tenemos las 6 partes, ¿verdad? Aquí nada más tenemos, fíjense que 4 partes. Fíjense que no tenemos ni la medida del lado B pequeño ni la medida del ángulo B grande, ¿ves? Nos faltan 2 medidas. Así que aquí tenemos nada más que 4 partes, ¿se fija? Y vea que entonces estas versiones, si pudieran ser más útiles para resolver triángulos, ¿ok? Bueno, vamos a ver la aplicación de las ecuaciones de Engelson a la verificación de que una solución de un triángulo está correcta, ¿ok? Ejemplo. Verifique si las siguientes soluciones para un triángulo son correctas. ¿Sí? Y en el primero nos presentan el siguiente triángulo, mire.
Si al resolver un triángulo llamado ABC, ¿verdad? Lo siguiente, vamos a suponer el triángulo es este. Este es el triángulo. Este es el... Este es el C, este es el A y este es el B, ¿ok? El C, que obviamente es el más grande, la que tiene medida mayor, este ángulo es más grande, ¿verdad? Mide 80.0 grados. El B, el A, que es el segundo, ¿verdad? No, mentira. Yo diría que aquí el A es el más grande, así que es el que mide 80, ¿verdad? 80.0 grados, ¿verdad? Este es el más grande. Después yo diría que el más que sigue es este, ¿verdad? Este que está aquí es el que sigue, ¿verdad? No. El que sigue es... Sí, este, ¿verdad? Yo diría que este es el lado. Déjeme ver. No, yo diría que este lado es más grande que este, ¿verdad? Así que este sería el segundo ángulo en tamaño, que mide 59.7 grados, ¿ok? Y este, que es el más pequeño, dice que mide 40.